Audiencia pública de fecha 23 de febrero de 2026. Expediente 22.773. Apelación presentada por la organización política Partido Frente de la Esperanza 2021 y por César Augusto Ortiz Anderson en su condición de candidato infractor contra la resolución número 329 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que resolvió excluir al citado candidato por haber incluido en infracción de la Ley de Organizaciones Políticas y del Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido Frente de la Esperanza no ha registrado abogado para la vista. Su audio, señor, por favor. Buenos días a todos y a todas los abogados. Conforme indicado por el señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 12, expediente 23.200. Apelación presentada por José Custino Ríos Uriarte contra la resolución número 353 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que aprobó la solicitud de su retiro como candidato número uno a la lista de candidatos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República por la circunscripción de Ucayali, presentada por la organización política Ahora Nación. Por el señor José Justino Ríos Uriarte participa el abogado Víctor Pedro Rodríguez Saldaña. La organización política Ahora Nación no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor Rodríguez. 3 minutos para tu informe. Le escuchamos. Señor presidente, señores miembros del Pleno, muy buenos días. Comparezco en defensa del señor José Justino Ríos Uriarte en un caso que trasciende el interés individual y compromete un principio estructural del sistema electoral, es decir, la exigencia de firmeza del acto cuando se restringen derechos políticos fundamentales. El punto a resolver estrictamente es jurídico. ¿Puede aprobarse el retiro de una candidatura cuando la sanción disciplinaria que la sustenta se encuentra apelada y pendiente de pronunciamiento en segunda instancia? Si la respuesta es afirmativa, entonces la doble instancia interna se convierte en irrelevante. Si la respuesta es negativa, corresponde revocar la resolución impugnada. Permítame precisar los hechos en orden temporal. El 31 de diciembre de 2025 se inscribe válidamente la candidatura. El 4 de febrero del 2026, el Tribunal Regional de Ética emite resolución sancionadora. El 8 de febrero del 2026, el señor José Ríos Uriarte interpone apelación dentro del plazo estatutario. Hasta la fecha, la apelación se encuentra pendiente ante el Tribunal Nacional, es decir, no existe resolución de segunda instancia, no existe declaración de firmeza. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo aprueba el retiro y hasta el momento del retiro no existía acto firme. El artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Candidatos exige que la decisión sea adoptada conforme a la normativa interna y con observancia del debido proceso. El debido proceso interno, es decir, según lo establece el propio estatuto del partido, primero, garantiza doble instancia; segundo, reconoce derecho de apelación; y tercero, exige revisión por órgano superior. Ahora, si la apelación está pendiente en el procedimiento, no ha concluido, y si no ha concluido la decisión, no es definitiva. Por tanto, el presupuesto habilitante del artículo 41 del reglamento no se cumple. Asimismo, dentro del contexto constitucional, el artículo 139, inciso 3, garantiza el debido proceso y la pluralidad de instancias. Retirar una candidatura es una restricción intensa, inmediata y de efectos irreversibles. El artículo 23 de la Convención Americana protege el derecho a ser elegido. La Corte Interamericana ha establecido que las restricciones a derechos políticos deben ser legales, necesarias, proporcionales y no arbitrarias. La ejecución anticipada de una sanción no firme no es necesaria, no es proporcional, genera daño irreparable, desnaturaliza el recurso pendiente. En este acto, a su vez, invoco y felicito lo resuelto por el Jurado Electoral Especial de Tacna, que por los mismos hechos en materia del presente caso tomo como precedente y coherencia lo resuelto por la misma. Entonces, señores magistrados, al momento del retiro existía apelación pendiente, no había agotamiento de la vía. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Su tiempo se acabó. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 22.689. Apelación presentada por la organización política Progresemos contra la resolución número 446 del Jurado Electoral Especial de Trujillo,
que dispuso la exclusión de Jorge Luis Alcalde Alfaro, candidato a la Cámara de Senadores, de la lista de candidatos presentada por la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Progresemos concurre el abogado Johan Ramírez Chávarri. Buenos días, doctor. Adelante, lo escuchamos. 3 minutos para tu informe. Estimado magistrado, muy buenos días. Como ustedes han podido ver en el expediente que obra en vuestras manos, en este caso particular, los hechos que imputan como supuesta causal de exclusión de la candidatura del ciudadano Jorge Luis Alcalde Alfaro sería porque éste, por error involuntario, no habría asignado en la declaración jurada de hoja de vida del rubro 5 la relación de sentencias del proceso penal por un delito de falsificación de documentos, que este hecho ocurrió hace más de 10 años. Ahora bien, dejando de lado lo establecido en el reglamento sobre la declaración jurada de hoja de vida de candidato para las elecciones 2026, aprobado por la resolución 167 JN del 2025, es que con mejor criterio el Pleno del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que no realizó una interpretación literal de la norma, sino que realiza una real interpretación y brinda justicia electoral al ponderar de manera coherente, proporcional y razonable los hechos. Cabe mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones siempre ha tenido mucho cuidado al momento de excluir a algún candidato de un proceso electoral, más aún si consideramos que en los últimos pronunciamientos del Supremo Tribunal viene estableciendo un criterio jurisprudencial que privilegia el derecho de participación política por sobre todo, incluso teniendo una interpretación flexible, pro homine, respecto de la aplicación de las exclusiones por errores involuntarios en las declaraciones juradas de hoja de vida, como es el caso. Por lo descrito y lo mencionado y lo que obra en el expediente es que solicitamos se declare fundado el presente recurso y pueda participar el candidato Jorge Luis Alcalde Alfaro en la lista Progresemos número 1 por la región La Libertad. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 22.167. Apelación presentada por Daniel Cusimaita Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Guanoquite, contra la resolución número 304 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que declaró improcedente el pedido de nulidad presentado por recurrente contra la resolución número 1159-2025 en el marco de las elecciones generales de 2026. Por la parte apelante participa el abogado Guillermo Martín Díaz Palacios. Adelante, doctor. Lo escuchamos 3 minutos. Buenos días, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Esta apelación se trata de un tema de publicidad estatal que ha terminado en un procedimiento sancionador o una multa de 30 unidades impositivas tributarias. De no prosperar, señor presidente y señores miembros del presente recurso de apelación, se viene otro expediente. 30 unidades impositivas tributarias significa 165.000 soles. Sumado al que ya viene, estaríamos hablando de 330.000 soles. Es decir, casi $100.000 que tendría que finalmente pagar una persona natural que, bueno, ejerce el cargo de alcalde porque la responsabilidad no le atañe a la entidad pública municipalidad, sino a la persona del alcalde. $100.000 casi. Es decir, perdería los pocos bienes que podría haber obtenido durante estos últimos 20 o 30 años el señor alcalde, persona natural de Daniel Cusimaita Gutiérrez. Pues bien, el pedido de nulidad se sostuvo en que el alcalde nunca tramitó de manera presencial ni virtual la casilla electrónica. Tal es así que la resolución 208, que dio lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, no pudo ser conocida por mi patrocinado, toda vez que desconocía que se le había aperturado prácticamente automáticamente una casilla electrónica conforme lo ha sostenido mi patrocinado a nivel de primera instancia. Asimismo, el Jurado Electoral Especial, al momento de resolver, no ha tenido en cuenta el artículo 14 del Reglamento de Notificaciones de Pronunciamientos y Actuaciones Jurisdiccionales mediante casilla electrónica, que establece taxativamente que de manera excepcional, en los expedientes no vinculados a procesos electorales, la parte procesal que no ha iniciado dicho expediente ante el Jurado Nacional de Elecciones o que no tenga casilla electrónica, solo el primer pronunciamiento podrá ser notificado por única vez en formato papel en el domicilio registrado. Si el Jurado Electoral Especial había presenciado de que mi patrocinado no se había personado desde un inicio y le estaban llegando resoluciones
a una casilla electrónica que él no conocía, creo que por un mínimo de sentido común y con el respeto que se merece el jurado electoral especial, debió habérsele notificado de manera presencial. De la investigación interna sostenida al interior de la municipalidad, se ha producido y creado una casilla electrónica supuestamente de mi patrocinado. Y se tuvo como resultado que el correo electrónico con el que se habría generado e iniciado la casilla electrónica que corresponde al DNI de mi patrocinado 23 91 38 95 no corresponde a la titularidad del alcalde, y me refiero al correo electrónico Manuel 27 abogado. Es decir, para vincular, para yo tramitar una casilla electrónica, tengo que vincular un correo electrónico. Y ese correo electrónico no pertenecía, no tenía la titularidad mi patrocinado del alcalde. Es decir, él nunca pudo. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 11.329. Apelación presentada por Denis Mercurio Cuba Rivera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, contra la resolución número 1253-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró consentida la resolución número 733 del mismo jurado, impuso sanción de amonestación pública y multa al recurrente por infracción en materia de publicidad estatal en el marco de las elecciones generales 2026. El señor Denis Mercurio Cuba Rivera no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 6, expediente 15.393. Apelación presentada por Joe Renquifo Vázquez, gerente de la subregión de Alto Amazonas, contra la resolución número 67-2025 del Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que sancionó con amonestación pública y multa al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Joe Renquifo Vázquez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 7, expediente 22.057-2026. Apelación presentada por Luis Reategui Dávila, titular de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, contra la resolución número 63 del Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que sancionó con amonestación pública y multa recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por la parte apelante participa el abogado Javier Vázquez García. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, mi patrocinado ha sido sancionado mediante resolución 63-2026 por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, en la cual le pone 30 unidades impositivas tributarias por supuestamente haber cometido una infracción de los literales E y G del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral. Que en efecto, señor magistrados, ¿cómo nace este procedimiento? Con la resolución número 79-2025 se advierte un procedimiento sancionador en la cual se le invoca a mi patrocinado dentro del plazo respectivo a quitar ciertas publicaciones. Por ello es que se determinó con resolución número 6-2026 la infracción realizada. Sin embargo, dentro de este procedimiento sancionador, mi patrocinado, en este caso el maestro Luis, procede a ordenar a su jefe de imagen para el retiro de estas publicaciones. ¿Quién le informa? En este caso, el licenciado Gerard Javier Ríos Saboyas le informa a mi patrocinado, indicándole con el informe número 2-2026 Ugela Yurimagua la eliminación de toda publicación observada por el Jurado Electoral Especial en la red social Facebook. Pese a ello, señor magistrado, se remite un informe de fiscalización número 17-2026, en la cual el fiscalizador provincial constata que de las 20 publicaciones realizadas, 2 no se habían realizado. Y cuando se sanciona a mi patrocinado, se alega lo siguiente, que sería, en este caso, que mi patrocinado tuvo la intención, en este caso, de no haber retirado las publicaciones, y lo cual sería, dice el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que constituiría un agravante por haber informado una información inexistente o de forma parcial. Sin embargo, señor magistrado, debemos recordar en este caso, respecto a lo alegado para la sanción por el Jurado Especial, se indica que mi patrocinado sería negligente en sus funciones y constituiría reiteradamente un agravante. No haber corroborado esta información por su jefe de imagen, situación, señores magistrados, que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que los titulares de las entidades públicas
no poseen un deber garante automático por todas las acciones que realicen sus subordinados, basándonos pues en el principio de confianza, conforme lo desarrollan en la sentencia 329 de 2024 e inclusive en la sentencia 3150 de 2017 en el caso Domingo García Belaúnde. Asimismo, cuando se desarrollan los criterios para imponer la multa, el jurado especial de Alto Amazonas crea otros supuestos, ni siquiera se basan los supuestos preestablecidos en el artículo 440 del reglamento, ni siquiera se ha pronunciado en este caso el alcance de la publicación por la cual se realiza la difusión, la cercanía hacia el periodo electoral, el tiempo desarrollado por el infractor. Estos criterios, señor magistrado, ya han sido desarrollados por el Pleno en el expediente 2758-2022 JN, en el expediente 2224. Muchas gracias, doctor Vázquez. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 8, expediente 12.172. Apelación presentada por Juan Luis Chombo Heredia, gobernador regional de Pasco, contra la resolución número 1463 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que sancionó como amonestación multa al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El abogado del señor Juan Luis Chombo Heredia no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 9, expediente 17.672. Apelación presentada por Juan Antonio Izaguirre Barrios, alcalde de la Municipalidad Distrital de Samegua, contra la resolución número 616 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que determinó infracción por el recurrente en materia de publicidad previsto en el reglamento de propaganda, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral. Por el señor Juan Antonio Izaguirre Barrios participa la abogada Reina Teresa Barreras Mbor. Ante doctora, 3 minutos para su informe. Muy buenos días, señores presidentes, señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Con la venia de este Supremo Tribunal Electoral paso a exponer lo siguiente. Comparezco ante este digno colegiado en representación de don Juan Antonio Eizaguirre Barrios para sustentar el recurso de apelación contra la resolución número 616-2025 emitida por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, mediante la cual se le impone una sanción de amonestación pública y multa de 30 UITs por una supuesta infracción en materia de publicidad estatal y por el presunto incumplimiento de una orden de adecuación. Señores magistrados, solicitamos que dicha resolución sea revocada en todos sus extremos por haber incurrido en un evidente error de hecho y vulneración al debido proceso. La controversia aquí, señores magistrados, es una cuestión de tiempos y valoración probatoria. El Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto sanciona bajo la premisa de que no se cumplió con el retiro de la publicidad estatal con un cartel de obra de la institución educativa número 43137 Buenavista. Sin embargo, la realidad fáctica es la siguiente. El informe del fiscalizador se emite el día 17 de diciembre del 2025. Ese mismo día, a las 17:30 horas, la entidad procedió al retiro físico y definitivo del cartel, tal como se acredita mediante carta 010-2025 emitida por el arquitecto Rafael Salas Urdanilla. Señores magistrados, el Jurado Electoral Especial ha ignorado que el cumplimiento se dio de forma inmediata. No hubo contumacia ni voluntad de mantener la publicidad. Existe un desfase entre la inspección del fiscalizador y la ejecución del retiro por parte del personal de mantenimiento. Es necesario también recalcar, señores magistrados, que se trataba de una ficha de mantenimiento instalada antes de la convocatoria del proceso electoral. No hubo intención proselitista, fue un elemento informativo preexistente, que se retiró apenas se recibió la orden por parte del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto. Al no existir una finalidad proselitista y habiendo retirado el elemento, la sanción de 30 UITs pierde todo sustento de razonabilidad. No se puede sancionar con la máxima severidad a quien demuestra voluntad de cumplimiento. Señores magistrados, la sanción de 30 UITs debe ser revocada por los siguientes principios. Tenemos el principio de razonabilidad, ¿no? Se entiende por este principio que no es razonable imponer la multa máxima o una multa tan elevada cuando se ha acreditado que el cartel fue retirado el mismo día que el fiscalizador emitió su informe. Es decir, resulta totalmente desproporcionado. Señores magistrados, la administración debe valorar la conducta diligente del administrado. Finalmente, para concluir, señores magistrados, por las razones expuestas y habiéndose acreditado que la publicidad fue retirada conforme a ley, solicito a este Pleno que se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia se revoque la resolución impugnada, dejando sin efecto la amonestación y multa impuesta. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda el voto. Buenos días, doctora Barrera. Adelante, doctor Trujillo. Número 10, expediente 13.332. Apelación presentada por Hernando Masi Fuentes Barca, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, contra la resolución 167 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, que determinó la existencia de infracción recaída en el expediente 11.869 sobre procedimiento sancionador en materia de publicidad estatal en el marco de las elecciones generales 2026. El señor Hernando Masi Fuentes Barca no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 11, expediente 14.609. Apelación presentada por Imer Alfonso Aro Venturo, director regional de Transportes y Comunicaciones de Huánuco, contra la resolución 1118-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que resolvió sancionar con amonestación pública y multa recurrente por no haber cumplido con el cese de publicidad estatal, infringiendo el reglamento correspondiente. El señor Imer Alfonso Aro Venturo no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 12, expediente 21.176. Apelación presentada por Rigoberto Gallegos Escobar, titular de la Municipalidad Distrital de Huando, en contra de la resolución número 280 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó al recurrente por no presentar el reporte posterior de publicidad estatal e infracción del reglamento sobre propaganda electoral y otros. El señor Rigoberto Gallegos Escobar no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 13, expediente 21.697. Apelación presentada por Johanna del Rosario Cabrera Pimentel, gobernadora del Gobierno Regional de La Libertad, contra la resolución número 324-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que resolvió declarar que la recurrente incurrió en infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Doña Johanna del Rosario Cabrera Pimentel no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 14, expediente 18.850-2026. Apelación presentada por Walter Grundel Jiménez, gobernador del Gobierno Regional de San Martín, contra la resolución número 2455 del Jurado Electoral Especial de San Martín, que resolvió sancionar al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por el señor apelante Walter Grundel Jiménez participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. Autorizado 3 minutos para su informe. Adelante, doctor. Perdón, doctor, una cuestión previa. No figura el pleno 3, hay una pantalla ahí, JN3, pero está apagada, no sé si el doctor del pleno 3 no está. Pleno estrés no está en este momento, doctor. Prosiga. Adelante. Gracias, solo para saber, muy amable. El PPT, por favor. Bien, solicito se declare infundado el recurso de apelación que se ha interpuesto contra Perdón, se declara infundado el recurso de apelación que ha interpuesto el gobernador de San Martín contra la resolución 2455 de San Martín por publicidad estatal. La siguiente, por favor. ¿Por qué se ha sancionado al gobernador de San Martín? Porque habría infringido el literal G del artículo 20 del reglamento y no habría cumplido con la medida correctiva de retiro de publicidad estatal. Y por eso se le ha puesto la sanción de 30 UITs, que es más de 150.000 soles. ¿Por qué he resaltado lo de haber incumplido con la medida correctiva de retiro, señores magistrados? Y este es el kit del asunto que espero lo analicen bien. La siguiente, por favor. ¿Qué dice el artículo 30, numeral 1, literal E del reglamento? Que cuando se determina la infracción, ¿no? Respecto a la infracción del literal G del artículo 20, lo que corresponde no es el retiro de la publicidad estatal, sino la adecuación de la publicidad estatal. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial lo que ha confundido la norma y está sancionando por no haber retirado, cuando el gobernador no tenía que retirar, sino tenía que adecuar. Y en la siguiente van a darse cuenta que sí ha cumplido. La siguiente, por favor. Este es el informe del fiscalizador del día 17 de diciembre. A él le encargan que verifique si es que ha cesado o si continúa la publicidad estatal, cuando lo correcto era que se le encargue que verifique si la publicidad había sido adecuada. ¿Por qué? Porque
Si ven en el primer recuadro, la primera foto del 11 de agosto, ahí está el cartel de la obra y en el lado superior derecho está el nombre del gobernador. Esa era la infracción. Sin embargo, cuando el gobernador es notificado, él dispone que se adecúe y se borre su nombre. El problema ha sido que su descargo nunca ingresó al sistema, pero ese es un tema administrativo. Pero ustedes ven que el fiscalizador en la foto del 11 de diciembre del 2025, señala estado actual, ahí verifica que el nombre del gobernador ya fue retirado del cartel, es decir, se adecuó el cartel y por lo tanto no debería haber infracción. La siguiente, por eso, señores, solicito se declare fundado el recurso de apelación. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Muchas gracias, doctor Villalobos. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente 19.437. Apelación presentada por Juan Rosas Jiménez Quille, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ipuica, contra la resolución número 2 del Tribunal Electoral Especial de Caylloma, que resolvió sancionar al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por el señor Juan José Rosas Jiménez Quille, no se ha registrado abogado para la vista. Perfecto, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Número 16, expediente 22.684. Apelación presentada por Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima, contra la resolución número 254/2026 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que determinó la sanción en materia de publicidad estatal previsto en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Doña Rosa Gloria Vázquez Cuadrado no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 17, expediente 22.377. Apelación presentada por Gilberto Falcón Sánchez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lauricocha, contra la resolución número 319 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que resolvió determinar sanción de amonestación y multa por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Gilberto Falcón Sánchez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 18, expediente 20.076/2026. Apelación presentada por Alexis Brian Atencio Díaz, personal legal del Partido Democrático Somos Perú, contra la resolución número 212 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que declaró que la citada organización política infringió el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. La organización política Partido Democrático Somos Perú ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 19, expediente 22.879. Apelación presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal del Partido Político Renovación Popular, contra la resolución que determinó que la citada organización política incurrió en infracción a las normas sobre propaganda electoral previstas en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por la organización política Partido Político Renovación Popular participa el abogado José Abraham Cortés Rodríguez. Buenos días, doctor Abraham Cortés. Se encuentra en un lugar inadecuado, de acuerdo a nuestro reglamento, no le podemos dar pase para su informe. Tiene hasta que termine la audiencia pública para ubicarse en un lugar adecuado. Mientras tanto, prosigamos, señor Trujillo. Bien, señor. Número 20. Expediente 21.128/2026. Apelación presentada por Alexis Brian Atencio Díaz, personero legal de la organización política Partido Democrático Somos Perú, contra la resolución número 73/2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 3, que resolvió sancionar a la referida organización política por infracción a las normas sobre propaganda electoral. La organización política Partido Democrático Somos Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, causa queda al voto. Adelante. Número 21, expediente número 9.578/2026. Apelación presentada por Mónica Milagros Ariste Muelle contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia en contra de Brian Patricio Torrico Benique en el cargo de regidor de la Municipalidad Provincial o Distrital de Yanaguara. Doña Mónica Milagros Ariste Muelle no ha registrado abogado para la vista. El señor Brian Patricio Torrico Benique tampoco ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 22, expediente 13.541/2025.
Apelación presentada por Luis Alfredo Guía Medina contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Heiter Johnny Cutipa Mamani, César Fernando Neira Gualpa y Julio José Catunta Contreras en el cargo de regidores del Consejo Distrital de Nicolás de Piérola. Por el señor Luis Alfredo Guía Medina participa el abogado Juan Rubén Infante Rodríguez. Por los señores regidores del Consejo Distrital de Nicolás de Piérola participa el señor José Manuel Villalobos Campana, que pide autorización para uso de PPT durante su exposición. De acuerdo, autorizado el PPT, 5 minutos para los informes. Por favor, ajusten el cronómetro. Adelante, doctor Infantes, lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los miembros del jurado. La presente, señores magistrados, venimos a sustentar la vacancia contra los señores regidores Heiter Cutipa Mamani, César Neira Gualpa, Julio Catunta Contreras, regidores de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola, y se revoca el acuerdo de Consejo 020 de fecha 3 de septiembre del año 2025 por haber invocado el artículo 11 de la LON 27.972, donde sus letras dice lo siguiente: los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos en la misma municipalidad. La infracción de esta prohibición es causal de vacancia al cargo de regidor. En reiterada jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se ha establecido que para configurar la precitada causa de vacancia deben concurrir dos presupuestos: que el acto ejecutado por regidor cuestionado debe constituir una función administrativa o ejecutiva, que dicha acción suponga una anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene como regidor. Señores magistrados, los regidores, en motivo de vacancia, con acuerdo de Consejo 3013 de fecha 26 de marzo del año 2024, aprobaron la contratación de un abogado para el programa de acciones de fiscalización. De igual forma, aprueban el monto presupuestal para la fiscalización por la suma de 29.076 soles y firman folios en acto de conformidad, realizando el primer acto administrativo ejecutivo que solo les compete a los funcionarios ediles y no a los regidores, en este caso. Posterior a ello, en abril del año 2024, los regidores generan y presentan el término de referencia para la contratación de un profesional. Seguido a ello, firman los 3 folios en acto de conformidad, con fecha 9 de mayo, 26 de junio, 20 de agosto y 14 de octubre, todos del año 2024, los regidores manifiestan que están conformes con el servicio brindado por el profesional Marco Antonio Carpos Malvides, el mismo que fue prestado a cabalidad, conforme a lo establecido en la orden de servicios 0335, orden de servicios 00565 y orden de servicios 579, así como la orden de servicios 00760, todas del año 2024, y firman todos los folios en acto de conformidad, que solo le compete, como le hemos indicado, a un funcionario edil y no al regidor, como en este caso lo han hecho los señores 3 regidores que han solicitado su vacancia. Señores magistrados, el artículo 43 y 44 del ROF de la municipalidad indica que es responsabilidad de la Secretaría General prestar apoyo técnico y administrativo al Consejo Municipal en labores de gestión municipal. El artículo 49 y 50 del ROF indica que la Oficina de Recursos Humanos es la encargada de conducir las actividades de administración de personal en su etapa de selección, evaluación, remuneración, asignación de personal y la necesidad Doctor Infantes, es informe oral, no es lectura de su documento. Sí, Si sí, doctor. no se ha preparado, detenemos Sí. en este momento el informe. Prosiga, Sí, por sí, favor. doctor. Ya, para terminar, doctor. Entonces, con esto, señor magistrado, ante esto se ha demostrado que han infringido, pues, el artículo, como hemos dicho, el artículo el artículo 11 de la LOM, de la 27.972. Entonces, señores magistrados, se ha demostrado con ello que los señores regidores han efectuado labores de contratación y gestión en cargos ejecutivos y administrativos que solo le compete a un funcionario edil, ¿no? Y finalmente, señores magistrados, tenemos que también han falsificado la firma de un gerente municipal, en este caso, la firma del señor Miguel Manuel Carcausto Quispe, el mismo que con fecha 30 de abril del año 2024 ya no era, recién entró como gerente, y ellos han generado una orden de servicios con fecha anterior a esa fecha. En tal sentido, señores magistrados, se habría vulnerado esos artículos, ¿no?, del ROF y de la ley.
Eso sería todo, señor magistrado. Doctor, si usted está indicando ahorita en un informe oral que hay una falsificación de documentos, yo tengo que armar un parte procediendo a esa denuncia y usted va a estar involucrado. ¿Reafirma ese hecho para hacer lo que corresponde? Sí, sí, señor magistrado. De acuerdo, entonces vamos a proceder. Adelante, doctor Villalobos, con su informe, 5 minutos. Gracias, Doctora Clavijo, tome nota para el parte correspondiente. Adelante, señor. gracias, señor presidente. La diapositiva, por favor, está corriendo mi tiempo. Solicito se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia. Y rechazo también, señores magistrados, lo argumentado por el colega respecto a que se habría falsificado documentos. Esa afirmación no se había señalado hasta ahora ni en sus alegatos ni en la apelación, por lo tanto es un argumento nuevo del cual no nos hemos podido defender, pero además lo rechazamos porque no existe ninguna falsificación. La siguiente, por favor. ¿Qué se imputa a mis patrocinados? Se imputa lo que ha señalado el colega abogado, se imputa haber elaborado, dice, unas órdenes unos términos de referencia y haber dado conformidad de servicios. La siguiente, por favor. Pero vamos a hablar nosotros con pruebas específicas. Estamos aquí ante este proceso de contratación de bienes y servicios para que los regidores puedan realizar su labor de fiscalización. Esto a raíz de una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones que asigna un presupuesto de la municipalidad para reforzar las labores de fiscalización. Por lo tanto, los regidores requieren bienes y servicios para realizar esta labor. Pero es falso que mis patrocinados hayan presentado, digamos, o elaborado el término de referencia. Si ustedes ven en la pantalla, hay una carta del 1 de abril del 2024, a través del cual los 3 regidores, más una señora que ya fue vacada por otra causal, presentaron una propuesta referencial de términos de referencia a la gerencia municipal, porque ahí se señala en el segundo párrafo que textualmente dice: cabe precisar que el documento adjunto tiene únicamente el carácter de propuesta referencial, elaborado como parte de nuestras funciones de apoyo a la labor de fiscalización y no constituye aprobación, validación ni sustitución de las funciones de las diferentes áreas. Es por eso que este solo fue una propuesta de término de referencia para que se busque en el mercado el servicio de una asesoría legal para la comisión de fiscalizadores, de regidores que fiscalizan, y por eso que en el otro lado de la pantalla van a ver ahí ya los términos de referencia, los que presentó el gerente municipal, firmado por él. Ese es el término de referencia que se utilizó para la contratación, por lo tanto los regidores no han elaborado los términos de referencia. Y no sé si el colega se refiere a esa firma del gerente municipal, porque en ningún momento ha sido cuestionada esa firma, ¿no? La siguiente, por favor. Y otra prueba de descargo es que el solicitante de la vacancia, quien es esposo de la teniente alcalde y que ha interpuesto ya no sé cuántas vacancias porque a toda costa quieren llegar al poder, en este documento es el gerente municipal quien le solicita a los regidores que mensualmente informen si han recibido el servicio de asesoría legal que la municipalidad había contratado para las labores de la fiscalización que ellos realizan. Y ahí dice, ¿no? Dicha información es necesaria para que como área usuaria el suscrito otorgue la conformidad de servicio. Es decir, los regidores nunca otorgan la conformidad de servicio, ellos solo le informan a la gerencia municipal que el servicio se ha realizado y es el gerente municipal el que hace la conformidad. La siguiente, por favor. Ya en el caso San Isidro, expediente 2025-508 con la resolución 246-2025, el jurado ha señalado que los regidores sí se encuentran facultados a solicitar requerimientos de bienes y servicios para realizar su trabajo de fiscalización de la gestión municipal. Este requerimiento es canalizado por la Secretaría General, podría ser también por la gerencia municipal, a quien le corresponde realizar las coordinaciones con el órgano encargado de la contratación. Los regidores nunca han realizado coordinaciones con el área de logística, todo ha sido a través de la gerencia municipal. La siguiente, por esas consideraciones, señores magistrados, solicito se declare infundada el recurso de apelación.
Su micro. Su micrófono, señor, por favor. Muchas gracias, señor Villalobos. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 23, expediente 35.794. Apelación presentada por Víctor David Quispe Vilcatoma contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de su cargo, regidor del Consejo Provincial de Mariscal Ramón Castilla. El señor Víctor David Quispe Vilcatoma ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Doña María Guadalupe Guerrero Marín no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 24, expediente 38.980-2025. Apelación presentada por Nelson Marcial Castro Rivera contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Óscar Fausto Fernández Cáceres en el cargo de regidor del Consejo Distrital de La Molina. El señor Nelson Marcial Castro Rivera y el señor Óscar Fausto Fernández Cáceres no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 25, expediente número 693-2025. Apelación presentada por Felicia Chucas Roque contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que declaró la vacancia de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Cañaris. Doña Felicia Chucas, señor presidente, en este caso quería informarle que el número 25 y el número 26 son acumulados, señor. ¿Podríamos convocar de repente a ambos para...? Sí, adelante, por favor. Entonces vamos a convocar el número 26. Expediente número 694-2025. Apelación presentada por Leodisa Sonia Saucedo Zulca contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que declaró la vacancia de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Cañaris. En ambos casos, el número 25 y el número 26, en los expedientes número 693 y 694, doña Felicia Chucas Roque y también doña Leodisa Sonia Saucedo Zulca han solicitado la palabra en forma extemporánea. En ambos expedientes, el señor segundo Narva Vázquez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, las causas quedan al voto. Adelante. Número 27, expediente 32.087-2025. Apelación presentada por la Marlene Genara Santa María Obando contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Hermes Román Carrillo Mori en el cargo de alcalde de la Municipal Distrital de Jayanca. Doña Marlene Genara Santa María Obando no ha registrado abogado para la vista. Por el señor Hermes Román Carrillo Mori participa el abogado Michel Samaniego Monzón. Adelante, doctor, 5 minutos para su informe. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso se imputa a mi patrocinado la causal de restricciones a la contratación bajo el argumento de que la municipalidad habría contratado a la empresa de transportes Divino Niño Jesús durante el año 2023. La apelante sostiene su pretensión, afirmando que el alcalde es socio de esta empresa y además propietario de un vehículo de su flota operativa. Sin embargo, señores magistrados, esta afirmación es falsa. Primero, la Municipalidad Distrital de Jayanca jamás contrató los servicios de esta empresa. Las órdenes de servicio, las facturas electrónicas y comprobantes de pago del año 2023 por transporte demuestran de manera inobjetable que la entidad edil contrató estricta y exclusivamente a don Gilberto Quiroz Cumpén a título personal, operando esta persona con su RUC de persona natural. Pero ¿por qué se recurrió a este proveedor? Esta contratación no obedeció a ninguna directiva, favoritismo o mandato del alcalde. Responde única y exclusivamente al hecho de que el señor Quiroz es un proveedor histórico de la comuna. No es alguien que apareció en esta gestión. Los registros demuestran una prestación de servicios de transporte continua. Facturó casi 12.000 soles en el 2016 por múltiples traslados. Continuó prestando servicios el 2017 y 2019. En el 2021 brindó servicios de transporte por más de 9.500 soles a la municipalidad. Y en la gestión inmediatamente anterior a la de mi patrocinado, en el 2022, se alquilaron unidades de transporte por 11.000 soles. Es un proveedor de servicios de transporte del municipio. A esto se suma que la decisión de contratar a este proveedor recayó enteramente en el área de logística y abastecimiento, operando con absoluta independencia del despacho de alcaldía. Y esto se corrobora
con la declaración jurada de la propia servidora de logística de fecha 17 de septiembre de 2025, quien señala que la contratación se realizó por una estricta necesidad del servicio y sin presión ni mandato del alcalde ni de ninguna otra autoridad. Por otro lado, esa imputación de un conflicto de intereses porque el alcalde sería socio de la empresa Divino Niño resulta material y jurídicamente imposible. Mi patrocinado no es socio de esa empresa. Transfirió la totalidad de sus participaciones en esa empresa en el año 2019. Y esta desvinculación no es una simple afirmación. Está acreditada y fue validada oficialmente por el Jurado Electoral Especial a través de la resolución 2041 del 17 de septiembre del 2022 con ocasión de la fiscalización de la hoja de vida del alcalde, entonces candidato. Por eso, frente a la afirmación del apelante que pretende sostener un supuesto vínculo societario con una carta privada, simple, donde el señor Quirós afirma que el alcalde es socio de la empresa, debemos ser categóricos. Esa carta tiene un contenido totalmente falso. Y por eso es que se ha interpuesto la respectiva denuncia penal contra el señor Quirós y contra la propia solicitante de la vacancia por uso de este documento fraudulento. En conclusión, ha quedado demostrado que en el presente caso no concurre ninguno de los 3 elementos secuenciales exigidos para configurar la causal de restricciones a la contratación. No existe contrato alguno con la empresa Divino Niño y la municipalidad. No existe intervención ni direccionamiento de la autoridad edil. Y resulta imposible configurar un conflicto de intereses por una desvinculación societaria previa y validada. Por esas consideraciones, solicito que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo impugnado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, se puede convocar la causa 19, señor, la causa que fue postergada. De acuerdo, de cuenta, señor Trujillo. Bien, número 19, expediente de proceso electoral número 22.879. Apelación presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero alterno del Partido Político Renovación Popular, contra la resolución número 336 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que determinó que la citada organización política incurrió en infracción a las normas sobre propaganda electoral en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Partido Político Renovación Popular participa el abogado José Abraham Cortés Rodríguez. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Señor presidente, distinguido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, me permito dirigirme a ustedes en mi calidad de abogado del Partido Político de Renovación Popular en el expediente EG 2026-01-4603, a fin de exponer el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 00212-2025, en el cual se determina la existencia de una infracción en materia de propaganda electoral. El día de hoy, en la presente audiencia, expongo ante este Pleno los fundamentos de nuestra apelación solicitando que se revoque la resolución impugnada y se archive el presente expediente en base a los siguientes puntos. Señores miembros del jurado, el 31 de octubre de 2025, en el marco de la inauguración de un local partidario de Renovación Popular, se realizaron diversas expresiones durante un meeting del candidato Rafael Bernardo López Aliaga. El informe de fiscalización detectó que durante dicho evento se invocaron temas religiosos con la mención de la derecha cristiana, la cruz, la voluntad de Dios y el levantamiento de la imagen del Señor de los Milagros, lo cual fue considerado como propaganda política. Primero, queremos destacar que las expresiones mencionadas como somos un partido cristiano y viva Dios fueron utilizadas en el contexto en un discurso político reflejando las convicciones personales del candidato y la identidad ideológica de nuestra organización. En ningún momento se trató de un acto de coacción religiosa ni de una tentativa de manipulación del voto. En segundo lugar, subrayamos que tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. La manifestación de creencias religiosas, incluso en un contexto político, está protegida siempre que no haya un intento de inducir el voto mediante coacción. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que estas libertades deben ser respetadas
incluso en el ámbito electoral, siempre que se respeten los principios de legalidad y proporcionalidad. En nuestra apelación también argumentamos que la redacción del numeral 7.7 del artículo 7 es excesivamente vaga y general. La norma prohíbe el uso de temas religiosos en la propaganda electoral, sin precisar cuáles actos constituyen una infracción real. Esta amplitud puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias que vulneran el principio de legalidad y, por lo tanto, solicitamos una interpretación más estricta y conforme con la Constitución. Por lo expuesto, solicitamos a este honorable Jurado Nacional de Elecciones que revoque la resolución impugnada, dado que los hechos presentados no constituyen una infracción a las normas de propaganda electoral. Además, pedimos que se realice una interpretación más precisa y razonable de las disposiciones legales en cuestión conforme al marco constitucional que protege la libertad de expresión y de credo. Finalmente, como medida de buena fe, hemos procedido a retirar el material cuestionado, demostrando nuestra disposición. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Se va a convocar, señor, la causa de vacancia. Número 28, expediente 6251. Apelación interpuesta por Teddy Augusto Lirión Pino contra el acuerdo de consejo que desestimó la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Américo Espinosa en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cochabamba. Señor presidente, ambas partes no han registrado abogado para vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 29, expediente 33.323. Apelación presentada por Luis Alberto Landini Vázquez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Elvis Elías Pérez Galindo en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Yauli. Por derecho propio participa el abogado Luis Alberto Landini Vázquez, quien pide autorización de uso de PPT en su exposición. Por el señor Elvis Elías Pérez Galindo concurre el abogado Jorge Luis Olivera Ramírez. De acuerdo al autorizar el PPT, 5 minutos para sus informes. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, como se visualiza el día de hoy en la presente la exposición que le voy a hacer, el señor regidor Elvis Pérez Galindo reconoce en declaración juradas de interés que su señora, su cuñada, es familiar directo. El regidor, en el desarrollo de su descargo, pretende desvirtuar el entroncamiento familiar, argumentando que recién se casó el 2025. Tanto como el regidor como su abogado omiten que el nepotismo ha cambiado. Argumentan que el señor se casa el 2025 y estarían inmersas en la ley, en la 30.294. Bastaría ser su esposa. Sin embargo, esta norma estuvo vigente hasta el 2024. La norma vigente al día de hoy, señor magistrado, como se hace referencia, es la 31.299, que basta con tener un hijo que nos detalla así sucintamente el presente marco normativo, el cual bastaría con ser progenitor. El señor Elvis Pérez Galindo, regidor del Consejo Municipal de Yauli La Oroya, habría injerenciado para que directamente familiar trabaje en la empresa de servicio de agua potable en la provincia. Finalmente, la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, el señor regidor argumenta que en Zapa dice que no es una empresa municipal, es una empresa autónoma que depende de otro órgano. Señor magistrado, la siguiente diapositiva, quiero presentar la siguiente, es el acuerdo de consejo donde el señor sí se acredita directamente la injerencia que habría tenido en su condición de regidor. Efectivamente, donde dan claras luces que el regidor y los miembros del Consejo Municipal han sido los que han elegido a este órgano de ENSAPA. Por lo tanto, señores magistrados, voy a culminar diciendo que se declare fundada el recurso de apelación solicitada en vacancia al regidor Elvis Pérez Galindo en la presente. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Señor presidente, creo que falta intervenir todavía el señor Jorge Luis Olivera Ramírez. Disculpe, doctor, lo escuchamos. Adelante, 5 minutos para su informe. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
Mi presencia obedece a la representación legal del regidor en funciones de la Municipalidad Provincial de Yauli, La Oroya, Elvis Pérez Galín. Solicitamos que se confirme el acuerdo de Consejo Extraordinario 014-2025-MP-YO/CM, que rechazó la solicitud de vacancia contra el regidor indicado por los siguientes sustentos de orden legal. Cuando revisamos el decreto legislativo 1280, que regula el funcionamiento de las empresas públicas de agua potable, las EPS, verificamos que al momento de la contratación de la supuesta cuñada del regidor, que se realizó entre el 23 de enero del año 2024 al 30 de marzo del año 2024, se había modificado este decreto legislativo mediante el decreto legislativo 1620, publicada el 21 de diciembre del año 2023, que establece en los siguientes artículos lo siguiente. Tenemos el literal C del artículo 50, del numeral 50.3 del decreto legislativo 1280, lo siguiente. Señala puntualmente que el alcalde de la municipalidad, cuando actúa como miembro de la Junta General de Accionistas, responde personalmente en los siguientes casos. En el literal C dice, por realizar actos de direccionamiento a favor de postores en las compras públicas o de personas en la contratación de trabajadores, independientemente de la modalidad o fuente de financiamiento. Con eso, ¿qué demostramos, señores magistrados? Que el único que podría tener injerencia es el alcalde en su condición de presidente de la Junta General de Accionistas. En lo absoluto lo tiene un regidor. Cuando verificamos el contenido del artículo 53 de este decreto legislativo 1280, ¿qué es lo que dice? Se refiere a la composición o a la elección. El artículo 52, ¿a qué se refiere? A la composición de los miembros del directorio. Y claramente señala que está conformada por 3 miembros que representan a las siguientes instituciones. 1, un representante de las municipalidades accionistas propuestas a través de acuerdo de consejo municipal. Un representante titular y suplente propuesto por el consejo regional. Y un representante de la sociedad civil propuesto por los colegios profesionales. Igualmente ahí vemos que el miembro del directorio que va a representar al consejo municipal es elegido por el presidente de la Junta General de Accionistas, que es el alcalde de la municipalidad provincial. ¿Y eso dónde está previsto? En el artículo 53 de este decreto legislativo 1280, específicamente en el numeral 53.1. Entonces, ¿es posible que el regidor del que se está solicitando su vacancia haya tenido intervención? No, pues no es posible por la existencia de estas normas. También tenemos el numeral 3 de este decreto legislativo 1280, que establece los principios de toda EPS. Y en el numeral 5, ¿qué es lo que se establece? La independencia en el manejo de los recursos financieros y patrimonio. Es decir, que las municipalidades accionistas y sus autoridades o representantes tienen la obligación legal de respetar irrestrictamente la autonomía económica, financiera y administrativa de los prestadores de servicios de saneamiento y no pueden influir, interferir, restringir, limitar o condicionar las decisiones respecto de los recursos financieros o económicos. Esto también demuestra que el
Muchas gracias, doctor. Su tiempo se ha finalizado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 30, expediente 28.916. Apelación presentada por Carlos Abel Díaz Maldonado contra el acuerdo de Consejo Regional que desestimó el pedido de suspensión de Ciro Ronald Castillo Rojo Salas en el cargo de gobernador del gobierno regional del Callao. El señor Carlos Abel Díaz Maldonado solicitó uso de la palabra en forma extemporánea. Por el señor Ciro Ronald Castillo Rojo Salas participa el abogado Michel Samaniego Monzón. Adelante, doctor Samaniego. 5 minutos para su informe. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso, el Consejo Regional del Callao ha declarado inadmisible la solicitud de suspensión formulada por el ciudadano Carlos Abel Díaz Maldonado en contra del gobernador regional. Pero ¿cuáles son los hechos? El 9 de septiembre del año pasado, mediante auto número 2, este pleno trasladó la referida solicitud requiriendo que el Consejo Regional evalúe el pedido de suspensión, y esto es importante, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El mandato de traslado era claro, que se analice si concurre o no, en este caso concreto, la causal invocada. ¿Y qué exige expresamente ese numeral? Establece con meridiana claridad que el cargo de gobernador se suspende por incapacidad física o mental temporal acreditada por el organismo competente. Por lo tanto, señores magistrados, un requisito de procedencia ineludible es que el solicitante adjunte, presente algún documento oficial de la incapacidad alegada. Sin embargo, debido a que no se adjuntó documento oficial alguno sobre la supuesta incapacidad, es que se declaró inadmisible el pedido para que sea subsanado. Frente a esta declaración de inadmisión legal y debidamente motivada, el apelante, en lugar de subsanar, interpone recurso de apelación argumentando una supuesta vulneración a los principios del debido procedimiento, verdad material, impulso y oficio. Su agravio principal sostiene que el Consejo Regional debió recabar por iniciativa propia los informes de una junta médica para acreditar la supuesta. Esta imputación, este agravio, evidencia un desconocimiento de la naturaleza de los procedimientos de vacancia y suspensión en sede electoral. En estos procedimientos rige el principio del onus probandi. La carga de la prueba recae sobre quien solicita la medida sancionadora. El numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales exige como requisito sine qua non que la solicitud contenga documento oficial que acredite la incapacidad. El Consejo Regional no es un órgano instructor ni un investigador de oficio. Por tanto, si no existe ese documento, no puede continuar el trámite. Por otro lado, el apelante señala que el Consejo Regional ha omitido pronunciarse sobre otras supuestas infracciones, como abandono de cargo, viajes a Arequipa, la falta de instalación de comités de seguridad ciudadana y defensa civil. Sobre ese particular, el mandato de este pleno, contenido en la resolución de traslado, era indubitable. Analizar la solicitud de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referido exclusivamente a la incapacidad físico-mental. No existe otra discusión, no hay otro debate posible. El abandono de cargo no figura como una causal de suspensión en el referido numeral. Por lo tanto, resultaba jurídicamente inviable que el Consejo Regional abriera un procedimiento sancionador o se pronuncie sobre tipos infractores inexistentes en el mandato de traslado. Declarar inadmisible, por ausencia de un requisito de procedibilidad, un petitorio que es un mero cúmulo de afirmaciones subjetivas, sin encuadre típico, sin medios probatorios documentales, no constituye una omisión de pronunciamiento, ni afecta el derecho de defensa. Es simplemente la aplicación correcta de la ley. Por lo tanto, por esos motivos, es que solicito se confirme el acuerdo de Consejo Regional que declaró inadmisible la solicitud de suspensión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta?
La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista. Muchas gracias a los señores abogados, muchas gracias, señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Gracias.